Para alcanzar salud, bienestar y paz en la vida, es crucial rodearte de personas con la misma perspectiva. Debes estudiar, aprender y aplicar cosas que probablemente nadie te haya enseñado. Y para esto, no hay nada mejor que compartirlo con quienes buscan lo mismo. En Paidotribu te acompañamos en este proceso de la siguiente manera. Primero, seleccionamos, estudiamos y aplicamos los mejores conceptos e ideas del desarrollo personal integral para ayudarte a mejorar tu vida. Segundo, te ofrecemos toda esta información resumida para que la escuches cuando prefieras. Y finalmente, te proporcionamos las claves prácticas aprendidas para que puedas seguir tu propio camino del héroe. Ya sea mentalidad, productividad, hábitos o entrenamiento, vamos a tomar las mejores prácticas y conceptos y te lo vamos a acercar de forma sencilla en este espacio, para que hoy mismo comiences a aplicarlos. Soy David, entrenador y emprendedor, y si te sumás a este camino, te guiaré a través del bosque aparentemente impenetrable de los hábitos. Empezamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el lugar y el horario en el que estés escuchando este podcast. Mi nombre es David y en el día de hoy vamos a charlar sobre un tema que probablemente no hayas escuchado de él, ¿sí? El tema del día de hoy es el viaje del héroe, ¿sí? Ahora vamos a profundizar un poquito. Antes que nada, como siempre, te agradezco y te felicito que estés acá, ya que en estos capítulos de este podcast exploramos distintos temas que muy probablemente, si los aplicás, te van a ayudar a mejorar tu vida, a mejorar tus hábitos y a lograr ciertos objetivos que puedas llegar a tener, que estén alineados sobre todo con el tema de la salud y el bienestar, ¿sí? Viaje del héroe, entonces, el concepto del que vamos a hablar hoy, ¿sí? El viaje del héroe, básicamente, eh, o también conocido como monomito, ¿sí? Según a quien leas o escuches hablar de esto, es una estructura narrativa universal identificada por, en este caso, básicamente en quien me basé yo, es Joseph Campbell, que aparece en distintos mitos, leyendas y relatos de todo el mundo, en donde se descubre que las historias más poderosas siguen un patrón en común, ¿sí? Que es básicamente un protagonista que emprende una aventura, enfrenta desafíos y regresa transformado. Básicamente esto te debe sonar, ¿sí? Si has mirado cualquier tipo de película, serie, algún anime o leído una novela, se sigue generalmente este patrón narrativo, ¿sí? Bueno, este proceso simboliza el crecimiento personal, la superación de obstáculos y la evolución interior. La estructura básica del viaje del héroe se divide en tres grandes actos, ¿sí? Que son la partida, la iniciación y el regreso, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿sí? Pero vamos a nombrarlos a nivel genérico antes de meternos bien en profundidad. La partida es básicamente el héroe, ¿sí? El protagonista es llamado a la aventura y enfrenta el rechazo, ¿sí? O sea, perdón, en realidad él responde con un rechazo, ¿sí? Se encuentra a un mentor en el proceso y cruza el umbral hacia lo desconocido. Después tenemos el acto de la iniciación, que el héroe enfrenta pruebas, consigue aliados y enemigos y enfrenta su mayor desafío, alcanzando un gran conocimiento en el proceso. Y el tercer acto, que es el regreso, que tras superar la prueba final, ¿sí? El héroe regresa al mundo ordinario con ese conocimiento llamado arquetípicamente el elixir, ¿sí? Con el que puede ayudar a los demás. Bueno, este patrón y el por qué estamos hablando de esto es que es fundamental en distintas narrativas épicas para expresar procesos de crecimiento y de transformación personal que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Al enfrentar obviamente nuestras propias pruebas y obstáculos. Pero antes de comenzar y antes de profundizar en este tema, tenemos que aclarar algunas cosas, ¿sí? Para poder entender bien en profundidad de qué se trata esto. Primero que nada es por qué hablamos de un héroe y por qué hablamos de un arquetipo, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué es un arquetipo?
¿Y por qué acá hablamos de un arquetipo de viaje? Cuando hablamos del viaje del héroe, estamos hablando de un arquetipo de proceso, un arquetipo de viaje. Bueno, vamos a hablar de esto, entonces vamos a aclarar estas cosas para quien no esté relacionado con este tipo de temáticas, para que lo puedan entender mejor. Un arquetipo es un modelo o un patrón universal que representa ideas, comportamientos o personajes recurrentes en la historia, en la mitología o en el inconsciente colectivo, ¿sí? O sea, lo que tiene que quedar de esto es modelo o patrón, ¿sí? El viaje del héroe entonces es un arquetipo de los procesos, ¿sí? O sea, cualquier tipo de proceso, bueno, si tomamos el arquetipo de proceso, eso sería el viaje del héroe, ¿sí? Es un arquetipo de procesos porque describe una estructura universal que se repite en distintas historias, mitos y hasta en las experiencias humanas cotidianas de transformación, cuando, ¿sí?, vivimos o transitamos un proceso de transformación. ¿Transformación de qué? Dirán. Bueno, la transformación de cualquier cosa. Puede ser cuando uno emprende un trabajo, un emprendimiento propiamente dicho, un estudio, ¿sí?, un entrenamiento, un aprendizaje, cualquier cosa. No solamente es un patrón narrativo, sino que también representa el ciclo de cambio y evolución personal y colectiva, ¿sí? Se habla de un héroe en el viaje del héroe porque este representa a cualquier persona que atraviesa ese proceso de transformación y crecimiento. Entonces, no se trata solamente de héroes en el sentido épico o mitológico, sino de cualquier individuo que enfrenta un desafío, cambia y regresa con un aprendizaje de mejora personal. Entonces, ¿por qué utilizamos el término héroe? Bueno, primero porque es un símbolo universal. En todas las culturas existen figuras que enfrentan adversidades y evolucionan, ¿sí? Podríamos decir Hércules en la mitología griega, podríamos hablar de Gilgamesh en las mitologías más antiguas, y a día de hoy podríamos hablar de cualquier héroe como Batman, Iron Man o Goku en el anime. Número 2, porque representan la superación. El héroe siempre se lanza hacia lo desconocido, superando obstáculos, superando pruebas y regresando más sabio o más fuerte. Número 3, porque es un reflejo de la vida real. Cada persona tiene su propio viaje interno, con retos, aprendizajes y momentos de transformación. Número 4, porque activa una identificación emocional. En el storytelling, ¿sí?, o incluso en el marketing, la figura del héroe conecta con la audiencia porque todos hemos pasado por procesos similares. Básicamente, ¿quién no se ha sentido identificado con algún protagonista de una historia? Eso es lo que significa. Entonces, al sentirnos identificados, hay una conexión emocional que hace que resuene en nosotros parte del proceso que vive ese héroe. Por él, aquellos que conozcan un poco el anime entenderán lo que estoy hablando, sobre todo en el género shonen en el anime, que es básicamente esto, ¿no? O sea, una persona que enfrenta ciertos obstáculos, cierto rechazo, ciertas problemáticas ante las cuales se sobrepone, se vuelve más fuerte, aprende y mejora, logrando así mejorar a todo su entorno, ¿sí? Entonces, bueno, desde el punto de vista psicológico, el héroe resuena justamente con las personas porque es un símbolo arquetípico, ¿sí? Recordando que arquetipo es modelo o patrón, ¿sí? Es un símbolo arquetípico que representa el proceso de individuación y transformación en la psique humana. Dicho y aclarado todo esto, vamos a comenzar entonces con el viaje del héroe. Bueno, el viaje del héroe, según Joseph Campbell, como les había comentado, se divide en 3 grandes actos que tienen en total 12 etapas. Primer etapa, ¿sí?, del primer acto, tenemos la partida, ¿sí? El primer acto es la partida, ¿sí? Y tenemos la primera etapa de ese acto. La primera etapa, que es el mundo ordinario. Básicamente el héroe vive en una vida común y corriente. Y en esta fase conocemos al protagonista, a su entorno y a sus limitaciones. Es básicamente el antes de su transformación. Y muchas veces este protagonista se encuentra insatisfecho con su vida o en busca de algo más grande, ¿sí? Ejemplo de esto
cualquier tipo de historia, obviamente que en realidad casi todo lo que hablemos acá es representativo en cualquier tipo de historia, novela, anime, película, serie que hayas visto y obviamente probablemente te resuene con cosas personales. Pero básicamente esto que comentaba recién de un protagonista que comienza siendo generalmente uno más y que es rechazado en base a lo que se propone, ¿sí? O que generalmente la gente que tiene cerca lo trata como de convencer de que no va a poder lograr aquello que se propone, ¿sí? El número 2 es la llamada a la aventura. Es algo eh, que rompe la rutina del héroe, ¿sí? Un desafío, una invitación o un evento inesperado que lo llama a embarcarse en una aventura. Un ejemplo de esto que podemos dar es en Matrix. Neo comienza a recibir mensajes crípticos en su computadora sobre la realidad y le dicen que siga al conejo blanco, ¿sí? Esta es la llamada a la aventura. En nuestro caso cotidiano puede estar ante una nueva dificultad que vivamos, que puede ser laboral, puede ser de salud, puede ser en el deporte, en el estudio, lo cual obviamente trae oportunidades o desafíos que pueden, ya te digo, estar a nivel personal, profesional, ¿sí? En cualquiera de nuestras áreas. La etapa número 3, que es el rechazo de la llamada. El héroe, temeroso de lo desconocido o inseguro de sí mismo, inicialmente rechaza la aventura. Este rechazo puede surgir por miedo, por dudas o por apego a la comodidad. Siguiendo con el ejemplo que vimos recién de la película Matrix, Neo rechaza, al menos en 2 oportunidades, continuar por el camino que Trinity y Morfeo le indican, ¿sí? En nuestro caso cotidiano básicamente es cuando preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, aún sabiendo que aceptar la llamada es la mejor opción que tenemos. La cuarta etapa, el encuentro con el mentor, ¿sí? Básicamente es un guía o un mentor aparece para ayudar al héroe en su proceso. Este mentor ofrece sabiduría, entrenamiento o herramientas que lo ayudarán en su viaje. Un ejemplo de esto en películas conocidas puede ser Gandalf en El Señor de los Anillos. Básicamente es el mentor que orienta a Frodo en su misión. En la vida cotidiana, un mentor puede ser un amigo, un familiar, un profesor o alguien que en principio es un desconocido, pero que puede aportarnos grandes ventajas y conocimientos en un área en concreto, que nos ayude a superar los obstáculos que se nos van a presentar en el camino. La quinta etapa es el cruce del umbral. El héroe toma la decisión de abandonar su mundo ordinario y se adentra en lo desconocido, ¿sí? Este es el paso crucial que marca el punto sin retorno de nuestro héroe, ¿sí? Es básicamente cuando aceptamos atravesar esa barrera que nos mantiene dentro de nuestra zona de confort. Ejemplo de esto en películas puede ser Harry Potter, por ejemplo, ¿sí? Cuando Harry Potter sube al expreso a Hogwarts, ¿sí? Y deja atrás su vida de mago, de hombre común, de ser humano común, ¿sí? Y se adentra en el mundo de la magia. En nuestra vida cotidiana es cuando cortamos los lazos con la zona de confort y damos ese primer pasito hacia la llamada zona de aprendizaje. Es cuando aceptamos el cambio o el avance ante un desafío. Y un ejemplo bien concreto puede ser cuando, por ejemplo, entras por primera vez a un gimnasio, ¿sí? Ese momento en el que vos decís, bueno, necesito hacer un cambio en mi estilo de vida, en mi estética, en mi salud, en mi bienestar. Y das ese paso que te saca de la zona de confort, que muy probablemente no te lleva a donde querés, pero que te saca de la zona de confort, ¿sí? Comenzamos con el segundo acto, ¿sí? La iniciación. Dentro de la iniciación, nuestra primera etapa o nuestra sexta etapa de todo el proceso es la de pruebas, aliados y enemigos, ¿sí? El héroe enfrenta desafíos, forma alianzas con otras personas, con otros personajes en una historia y descubre quiénes son sus aliados y quiénes son sus enemigos. Estos momentos son cruciales para el desarrollo del héroe, para el desarrollo del personaje, porque básicamente el desarrollo de cualquier historia que conocemos, ¿sí? Se da mediante el enfrentamiento de distintas pruebas, ¿sí? Que suelen ser
cada una representación de los mayores miedos que el protagonista tiene, ¿sí? A su vez, los aliados suelen representar o bien fortalezas que el protagonista no conoce en sí mismo o que por distintas circunstancias no usa, y los enemigos representan la naturaleza oscura dentro de sí mismo, ¿sí? O bien características reprimidas en uno. Básicamente son espejos del mundo interno del protagonista, ¿sí? Con respecto a la vida cotidiana, no hay mucho que agregar de esto, ya que cada uno puede hacer su propia reflexión personal al respecto con lo que acabo de decir, ¿sí? Todos tenemos amigos que representan cosas que nosotros quizás no nos animamos, que por eso son nuestros amigos, porque admiramos en ellos cosas que nosotros no tenemos, o más que no tenemos es que quizás no nos animamos a expresar. Y por otro lado, nuestros enemigos, que suelen ser generalmente eso, ¿no? La representación oscura de uno mismo, o sea, aquello que uno no quiere, que uno rechaza. Entonces, por eso tenemos a quienes tenemos en nuestra vida como aliados, como enemigos y demás. La séptima etapa, que es el cruce del umbral, el héroe se prepara para la mayor prueba de su viaje. En este momento implica acercarse a lo más oscuro de la aventura y enfrentar nuestros miedos más profundos. Es justamente el momento previo a una de las etapas más importantes, y en la vida cotidiana puede asociarse con el proceso de cambio de uno mismo, el momento exacto en el que empezamos a transitar el camino y empezamos a aproximarnos a los problemas que trae este. La etapa número 8 es la gran prueba, ¿sí? Este es el punto culminante del viaje del héroe, donde la tensión alcanza su punto máximo y el protagonista se enfrenta a su mayor desafío. En esta fase, todo lo que el héroe ha aprendido, todas las pruebas que ha superado y todas las habilidades que ha desarrollado se ponen a prueba entonces en un momento decisivo. Esta prueba puede tomar distintas formas, ¿sí? Dependiendo de la historia. Un enfrentamiento físico contra un villano o contra la fuerza del antagonista, una batalla interna contra nuestros propios miedos, dudas y debilidades, un dilema moral donde debe tomar una decisión muy difícil con consecuencias irreversibles, un sacrificio donde debe renunciar a algo valioso para lograr su objetivo. En este momento donde el héroe se define completamente, ¿sí? Si falla, todo estará perdido, y si triunfa, experimentará una transformación profunda. En muchos casos, la gran prueba también representa una muerte simbólica y una resurrección, ya que el héroe abandona su antigua identidad para renacer como una versión más fuerte y evolucionada de sí mismo. Y acá tenemos que hacer una breve pausa para explicar un concepto concreto por el cual pasa el héroe. Acabamos de nombrar una muerte simbólica, ¿sí? Cuando hablamos de una muerte simbólica, estamos hablando de un concepto, como acabo de decir, bien concreto, que tiene que ver con el desierto simbólico. Y acá me tomo el atrevimiento, si se quiere, de hablar muy brevemente de una cuestión muy personal que he vivido y que muy probablemente si pasaste por este proceso me vas a entender al 200%. Aquellas personas que hayan pasado por una depresión creo que no necesitan mayor explicación de lo que es un desierto simbólico. Básicamente es la pérdida de todo significado y de todo sentido. Y si, como te acabo de decir, pasaste por una depresión, no necesitas más explicación de lo que es un desierto simbólico. Aquellas personas que hayan pasado por una soledad y una angustia muy profunda comprenden de qué se está hablando. En otro podcast, en otro capítulo hablo de esto, te invito a que lo busques y que lo escuches. Y bueno, ahora sí, me voy a explayar un poquito más. Quería hacer esa pequeña salvedad. El desierto simbólico en el viaje del héroe. El desierto simbólico es una de las etapas más difíciles y transformadoras a su vez del viaje del héroe. Es uno de los puntos de crisis donde el héroe se encuentra en su estado más vulnerable, perdido y sin una salida clara. En términos de la estructura de Joseph Campbell, este desierto suele ubicarse entre el cruce del umbral y la gran prueba, que es justamente donde estamos nosotros ahora, dentro de la fase de iniciación. ¿En qué consiste el desierto simbólico? Por una parte, en la aislación y la confusión. El héroe se encuentra solo, sin respuestas claras y muchas veces sin el apoyo de sus aliados. Puede sentir que ha cometido un error o que el viaje ha sido en vano.
La destrucción de la identidad anterior, todo lo que el héroe creía ser, se desmorona. Se encuentra a sus peores miedos, a sus peores inseguridades y a sus propias limitaciones. Oscuridad antes del renacimiento es un punto donde parece que todo está perdido. Es el punto más bajo que experimenta el héroe. Sin embargo, este sufrimiento es necesario para una transformación final. Y la prueba psicológica y espiritual. Más que una batalla física, el héroe enfrenta su propio vacío, sus dudas y su dolor más profundo. ¿Cómo se supera esta fase? Bueno, a través de aceptación del sufrimiento. El héroe debe aceptar que este proceso es necesario para su transformación. Descubrimiento de un propósito más grande. Aquí surge la verdadera razón del viaje. El héroe entiende que no se trata solo de él, sino de algo mucho más grande. Y el mentor o la visión interna como guía. A veces en este punto el héroe recibe una ayuda de una figura sabia como un mentor o una guía espiritual, o tiene una revelación personal. Entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la apoteosis en el viaje del héroe. Es el punto culminante dentro de la fase de iniciación. Es el momento en el que el héroe, después de haber superado grandes pruebas, experimenta una transformación profunda y alcanza un nuevo nivel de conciencia, sabiduría o poder. En este instante de iluminación es que el héroe deja atrás sus antiguas limitaciones y se convierte en algo mucho más grande de lo que era al comienzo de su viaje. ¿En qué consiste la apoteosis? Básicamente en una expansión de la conciencia. El héroe comprende verdades más profundas sobre su misión, sobre el mundo y sobre sí mismo. La unificación de lo viejo y lo nuevo deja atrás su antigua identidad y asume plenamente su nuevo rol con una comprensión más elevada. Empoderamiento y preparación para el desafío final. Aunque no ha terminado el viaje, en este punto el héroe obtiene la claridad, la fuerza y el conocimiento necesario para superar la última gran prueba. Ejemplo continuado que teníamos de la película Matrix. Después de ser herido por el agente Smith, Neo despierta simbólicamente y físicamente dentro de la Matrix y comprende su poder, convirtiéndose en el elegido de forma definitiva. Si recuerdan, el oráculo cuando habla con Neo le dice que él no es el elegido. Y si hacen una reflexión sobre esto, entenderán por qué. Claro, el Neo que visita por primera vez al oráculo no era el elegido, porque todavía no tenía las características que el elegido tenía que tener. Y para tener las características que el elegido tenía que tener, tenía que transitar todo ese proceso que transitó para llegar a ese punto. Y en ese punto, en el cual adquiere esas características que el elegido debía tener, es que se vuelve el elegido. Entonces, el oráculo tenía razón. El Neo que visita por primera vez el oráculo no era el elegido. Porque el Neo que sí es el elegido ya no es el mismo que al comenzar el viaje. ¿Sí? El tercer acto que tenemos, el retorno, ¿sí? El regreso. La etapa número 10 dentro de nuestro camino es el camino de regreso. El héroe debe volver a su mundo original, pero después de todo lo vivido, este mundo ya no le parece igual y ahora ve las cosas con otros ojos. Puede haber resistencia a regresar y algunos héroes no quieren volver porque sienten que han alcanzado algo sagrado o especial y que su antigua vida ya no tiene sentido. Surgen nuevos obstáculos. A veces el viaje de regreso está lleno de peligros y enemigos que intentan detener al héroe. Hay conflictos internos y desafíos inesperados. El héroe debe encontrar la manera de integrar su nuevo conocimiento en el mundo ordinario. No basta con haber cambiado. Ahora debe transmitir lo aprendido y compartir su transformación o aplicarla en su vida cotidiana. El vuelo mágico, en la siguiente etapa, ¿sí? Que es básicamente si la recompensa fue obtenida por la fuerza, el héroe debe huir de quienes quieren recuperarla. Esto en la vida cotidiana puede simbolizar la envidia o los ataques personales que se sufren luego de alcanzar algún éxito o alguna diferenciación con respecto de los pares. La resurrección es una última prueba decisiva. Aunque el héroe ya pasó por muchas dificultades, esta etapa lo enfrenta a un reto definitivo que pone a prueba todo lo que aprendió.
Muerte y renacimiento simbólico, como ya hemos nombrado, enfrenta una crisis que lo obliga a dejar atrás su antiguo yo. Y el destino del mundo puede estar en juego. En muchos relatos lo que ocurre en esta etapa afecta no solamente al héroe, sino también a su comunidad y a todo el mundo. El maestro de los dos mundos, que es básicamente el héroe, demuestra que ha cambiado y no basta con haber adquirido el conocimiento o la recompensa. Debe demostrar que realmente es otra persona, más fuerte, más sabia y lista para cumplir con su propósito. El héroe logra equilibrar lo aprendido con su vida anterior. Por eso se habla de maestro de los dos mundos. Y el regreso con el elixir. El elixir es simbólicamente representa ese conocimiento, esa arma, esa sabiduría que el héroe ha conseguido. ¿Sí? El héroe regresa a su mundo ordinario con algo valioso, conocimiento, poder o sabiduría que puede beneficiar a los demás. El regreso no solamente es físico, sino que también es simbólico, reflejando la transformación interna de nuestro protagonista. Comparte su conocimiento o poder con el mundo, beneficiando a los demás. Un ejemplo de esto, en la novela y película El Guerrero Pacífico, Dan Millman regresa con una comprensión de la vida y con paz interior. En la vida cotidiana puede reflejarse en el conocimiento adquirido posterior a un proceso de cambio personal que utilizamos generalmente para ayudar a nuestros seres queridos en etapas similares. Una conclusión entonces que podemos tener del viaje del héroe, y pueden tenerse miles de conclusiones, porque de hecho el libro de Joseph Campbell se llama El héroe de las mil caras. El héroe de las mil caras es porque si nos ponemos a pensar a nivel metafórico y o simbólico, cada persona que lea o que consulte este material va a verse reflejado de una manera personal, y al verse reflejado de una manera personal es una manera única, porque es la representación de nuestro propio proceso. Por eso es que el héroe tiene mil caras en la obra de Joseph Campbell. Entonces, el viaje del héroe es una poderosa metáfora del proceso de crecimiento personal. A través del viaje, el héroe no solamente cambia externamente, sino que se transforma internamente. El mundo interno de nuestro personaje cambia y evoluciona, aprendiendo lecciones que lo van a preparar para ser una mejor versión de sí mismo y para hacer una diferencia en su mundo. Este modelo ha sido utilizado no solamente en narrativas épicas, sino también en la vida real, como una forma de comprender y enfrentar nuestras propias luchas y desafíos. Generalmente en la terapia junguiana se utilizan muchos conceptos y simbologías y metáforas del viaje del héroe. De hecho, Jung habla de arquetipos, justamente. Y podría llegar a ser otro capítulo y otro tema a charlar. Obviamente, si te interesa, puedes dejarme algún comentario en alguna de las redes sociales para que podamos profundizar en estos temas, ya que, bueno, tocando distintas temáticas de entrenamiento, alimentación, psicología, mindset, organización y demás, trabajamos, ¿no?, en conjunto, en tribu, para poder mejorar nuestra vida y mejorar también nuestro entorno, porque en definitiva es la manera en la que nosotros vamos a mejorar nosotros mismos, valga la redundancia, mejorando nuestro entorno, ¿sí? Mejorar nuestro entorno es mejorarnos a nosotros mismos, y mejorar a nosotros mismos implica sí o sí mejorar nuestro entorno. Uno no convive sin el otro, entonces es imposible querer estar bien sin estar bien con nuestro entorno, con nuestro contexto, con nuestras relaciones. Es básicamente imposible, ¿sí? Tenemos que velar por una mejora sustancial, no solamente a nivel personal, sino a nivel contextual también, ¿sí? Te invito entonces a que me sigas en mis otras redes sociales, que te voy a dejar en la descripción, para que compartas esta información con quien creas que puede interesarle o ayudarle, y que me dejes algún comentario si esta temática te gustó. Trato de siempre contestar todos los mensajes, de interactuar con quienes necesitan alguna ayudita para entender más alguno de los temas que compartimos, y obviamente siempre abiertos a críticas y a propuestas, ¿por qué no?, para más material y para más contenido.
Muchas gracias por unirte a nosotros en este episodio de Paido Tribu. Espero que hayas encontrado inspiración para mejorar tus hábitos y tu vida en general. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un gran abrazo. Te saluda de este lado, David. Y así concluimos otro episodio de Paido Tribu. Espero que te hayas llevado ideas valiosas y motivación para seguir mejorando tu bienestar y tu calidad de vida. Recordá que estamos juntos en este camino, formando una tribu que se apoya y crece unida. No olvides suscribirte y compartirle este episodio a esa persona que crees que le puede servir. Déjanos tus comentarios, nos encanta saber de vos. Hasta la próxima y recordá, cuidar de vos es cuidar de la tribu.